¿Qué tal? Buenas noches, que Dios me lo bendiga a cada uno de los hermanos en esta hora. Acá estamos una vez más para compartir con usted este tiempo juntos para poder estudiar un poco la palabra del Señor acá desde la ciudad de Florencia, Santa Fe, la República Argentina. Aquí estamos con la pastora para declarar una palabra de bendición sobre la vida de cada uno de ustedes. Así que creemos que Dios hará cosas lindas y maravillosas como siempre decimos. Un poquito tarde, se tuvo un problemita técnico, pero ya está solucionado la situación para que podamos compartir juntos este tiempo juntos. Así que vamos a estar hablando en esta hora de lo que venimos tocando todos los días, que sería el tema de la Iglesia de Jesucristo, o la carta de la Iglesia de Jesucristo a la Iglesia de Apocalipsis. Entonces, en esta hora vamos a estar compartiendo esto. Este día vamos a estar teniendo la última carta, vamos a hablar de la última carta de nuestro Señor. Entonces vamos a estar compartiendo este momento con cada uno de ustedes. La última carta entonces de Jesucristo a las iglesias o a las iglesias del Apocalipsis. Y en esta noche vamos a estar leyendo, si usted es tan amable, y comenzamos ya con la Biblia a mano para ir aprovechando bien el tiempo. Vamos a estar abriendo la Biblia en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Para poder compartir con usted este momento, el libro de Apocalipsis, capítulo número 3. El libro de Apocalipsis, capítulo número 3, vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro buen Dios. Ahí usted tiene ya el versículo bíblico, inclusive Apocalipsis, capítulo número 3, versículo 14 al 20 respectivamente. Mientras tanto, le damos la bienvenida a los hermanos que ya están conectándose. Eleazar de la Cruz, amigazo, que Dios bendiga tu vida, la vida de mi sobrino allá. Un besito para este nene tan hermoso, también a Mercedes. Sí, le mandamos un saludo, gracias por estar, a Marisol allí presentes, así que vamos a estar declarando bendición de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros en esta noche. Qué bueno sería que usted pueda estar compartiendo con sus amigos, con sus conocidos, para que juntos podamos estar teniendo la oportunidad de estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando de la última carta, como decíamos, de Jesucristo a las 7 iglesias del Apocalipsis, y vamos a estar teniendo la oportunidad de poder encontrarnos, quizás, como siempre venimos hablando también, encontrarnos nosotros mismos con esta palabra tan poderosa del Señor, para que cada uno de nosotros podamos reencontrarnos ante Dios, ¿sí? Ante Dios, y poder reconocer muchas veces también nuestra vida ante nuestro Señor. Entonces, en esta hora, el capítulo número 3, te estoy dando tiempo mientras estamos ahí acomodándonos todavía acá un poquito, el capítulo número 3 del libro de Apocalipsis. Entonces compartiremos la palabra de nuestro buen Dios en esta hora. Carlos Pucheta ya está también conectado. Comparta la transmisión para que podamos, como siempre decimos, ser un poquito más para estudiar la palabra de nuestro buen Dios. Así estamos. Dice la Biblia entonces en esta hora, en el capítulo número 3, en su versículo número 14 en adelante del libro de Apocalipsis, dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, dice Dios, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirios para que vea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y la palabra del Señor es muy clara, ¿sí? Es una palabra muy dura la que se dirige el Señor, con la cual se dirige, el Señor a esta iglesia, a la Odisea. Es una iglesia que podríamos nosotros decir en esta noche
es la iglesia de los últimos tiempos. Dios está realmente exhortando de una manera muy profunda, muy directa, muy dura a esta iglesia, y podríamos nosotros decir en esta noche que por el espíritu de la palabra, ¿sí? Por el espíritu de la palabra, Dios nos está exhortando a cada uno de nosotros en la actualidad, en este presente. La Odisea significa los justos del pueblo. Los justos del pueblo significa la Odisea. ¿Sí? Ahí entonces usted puede anotar, ¿sí? La Odisea entonces significa los justos del pueblo. ¿Dónde estaba situada esta ciudad? La ciudad estaba situada al sudoeste de Filadelfia, cercano a Colosas, antigua ciudad de Frigia. Originalmente se llama Dióspolis y luego se llamó Reos. ¿Sí? Originalmente se la llamaba Dióspolis y luego se le pasó a llamar Reos. Posteriormente, en honor a la esposa del rey asirio Antíaco II, llamada la mujer de este rey, se llamaba Laodice, y por causa de ella, este lugar, la Odisea, tomó su nombre. En tiempo de los apóstoles, esta ciudad era muy próspera y ciudad de comercio. El historiador romano Tácito la consideró como una de las ciudades más destacadas de Asia Menor, con grandes riquezas. Fue destruida en el año 62 después de Cristo por causa de un terremoto. Fíjese que todas las iglesias tuvieron un problema sísmico, ¿sí? Natural, digamos, dado que por sus riquezas también fue reconstruida de una manera muy rápida, ¿sí? Se aceleró entonces la reconstrucción de esta ciudad luego del terremoto que la destruye totalmente en el año 62 después de nuestro Señor Jesucristo. En el año 1402 también sucedió algo con la ciudad de Éfeso. En el mismo periodo, en el mismo año, también la ciudad de Laodicea también fue destruida. Es decir, que tanto a Éfeso como a esta ciudad invadieron, ¿sí?, sus enemigos y arrasaron con todo y destruyeron la ciudad. Esto fue en el año 1402 por la invasión de Timur-Lenk. Hoy día queda tan solo ruinas llamada Eskis Ishar, que significa viejo castillo. Este nombre pusieron a esa ciudad para poder dar testimonio de lo que fue en su tiempo la Odisea. Era una ciudad muy rica, muy próspera. Entonces colocaron ese nombre, ¿no? Después de haber sido destruida totalmente, en el mismo tiempo, el mismo periodo, el mismo año, 1402, junto con Éfeso, colocaron el nombre a esta ciudad, Viejo Castillo, para poder únicamente traer a memoria lo la gloria pasada de esta ciudad. Seguimos acá. Esta es la última carta de nuestro Señor, te estamos diciendo, con un mensaje muy profético. ¿Qué significa lo profético? Con el mensaje profético, no tan solo está trayendo un mensaje de exhortación, porque la profecía exhorta, la profecía consuela y también restaura, ¿no? Trae consolación también. Entonces, en este caso, la profecía que fue soltada a través del mensaje de nuestro Señor Jesucristo trae no tan solo un mensaje de exhortación, sino que habla del futuro que esta iglesia va a pasar si no se me arrepiente, dice la Biblia. Le he dado tiempo y le estoy dando tiempo de arrepentirse, dice. Ahora, Jesucristo se presenta a esta iglesia con un mensaje profético, hablando del presente y dando a conocer que por causa del presente podrían tener una situación muy delicada a futuro. Entonces, sobre todo para la iglesia, este mensaje profético está hablando a este tiempo. El mensaje a la iglesia de la Odisea está hablando a la iglesia actual de este siglo que estamos nosotros viviendo. Por esta causa, esta carta contiene un mensaje muy actual, como estamos diciendo en todo este momento. ¿Cuál era la posición de esta iglesia? Cada uno de nosotros tenemos una posición dentro de lo que es el contexto cultural, social, religioso. Aún en este tiempo también nosotros podemos decir que estamos teniendo también una posición social en la parte política. La iglesia hoy día está muy involucrada en estos asuntos. Así que en esta noche nosotros vamos a estar viendo cuál era la posición que esta iglesia sostenía en su tiempo. Y a base de esto, yo voy a pedirle a usted, como le vengo hablando todo este tiempo, que cada uno de nosotros podamos posesionarnos en el tiempo actual a través de la enseñanza y a través de los textos bíblicos que hemos compartido. Es decir, voy a escuchar la enseñanza, pero voy a
a medida voy a ir razonando para poder de esa manera analizar mi caminar con Dios y para que yo entienda cuál es mi situación o mi posición actual en Dios. Como iglesia estamos hablando. Entonces la posición que esta iglesia tenía era, primera, entre las 7 iglesias vivía en completa apostasía. Fíjese, si nosotros analizamos las 6 cartas anteriores, vamos a ver que todo tenía un mensaje, todo tenía un trasfondo. Había momentos donde Dios exhortó porque estaban los nicolaístas, se permitía todo lo que era libertinaje, había corrupción, estaba el trono de Satanás en un lugar, las obras que hacían eran las obras únicamente para poder tener apariencia y no porque realmente lo estaban haciendo por amor a Dios. Y cosas así. Pero acá nosotros estamos viendo que nuestro Señor se dirige a esta casa, a esta iglesia con un mensaje, dándole a entender que esta iglesia era una iglesia apóstata. Ahora, ¿qué significa la palabra apóstata? Escuche bien acá, ¿qué significa la palabra apóstata? Y voy a intentar de hablarlo muy pausado para que usted pueda anotar. ¿Qué significa la palabra apóstata? El ser apóstata es poder haber renunciado o que una persona renuncie a sus creencias religiosas. Es decir, lo que esta iglesia hizo, renunció a la fe que había creído y había aceptado. Tan solamente tenía de nombre que era iglesia de Cristo, era el cuerpo de Cristo en la tierra, porque ella renunció a sus derechos, ella renunció a la fe. Entonces, cuando usted se desvía del conocimiento de la palabra, cuando usted comienza a menguar aún en sus oraciones y cosas así, usted comienza a deslizarse poco a poco del pensamiento. Cuando nosotros comenzamos a razonar de una manera diferente a lo que realmente la palabra dice, cuando nosotros razonamos demasiado la palabra y tomamos posesión de la palabra para mi vida de acuerdo al tiempo y a la necesidad que yo tengo, entonces yo estoy apartándome de la palabra del Señor y comienzo a menguar en la fe. La Biblia habla claramente y dice, cuando venga nuestro Señor a la tierra a buscar a la iglesia, ¿hallará fe entre los hombres? Cuando Jesucristo reprendió a sus discípulos en el tiempo de la barca, usted se acuerda de esta historia, Jesucristo lo mira a sus discípulos y dice, hombres de poca fe. Entonces, ¿qué es lo que es característico de una persona que comienza a ser invadida o afectada por el espíritu de apostasía? Comienza a menguar en la fe. Ya usted está dudando de la existencia de Dios. El ser apóstata o permitir que el espíritu de apostasía comience a tomar dominio y control de su vida, usted ya comienza a dudar de que Dios puede guardar su vida, la de su hogar, su familia, y usted comienza a dudar aún de que Dios puede producir milagros. Capaz Dios pueda sanarme si tiene el anhelo de su corazón está allí, Dios me puede sanar. No, Dios tiene el propósito de sanarte. Él quiere sanarte, liberarte y bendecirte. El tema está que nosotros comenzamos a dudar. Fíjese algo muy importante. Si nosotros analizamos escrituralmente como para poder entender esto, dice la Biblia que donde Jesús nació no pudo producir muchos milagros por la incredulidad. La apostasía produce incredulidad en la gente. Y la incredulidad es un pecado que aparta al hombre de Dios. Un día vamos a hablar en profundidad de lo que es la incredulidad como para que usted se entienda de todo esto. Ahora, dice la Biblia que cuando a Jesucristo le presentan a un ciego en Betania, él habla y dice la palabra del Señor que Jesús tomó la mano del hombre, lo saca fuera de la aldea por causa de la dureza del corazón de los habitantes de Betania. ¿Qué es lo que había en Betania? Había un espíritu de apostasía que apartó a la gente de todo lo que era Dios. Entonces, ahí nosotros vemos claramente. Ahora, veamos nuevamente el pensamiento de la definición esta. ¿Toda persona renuncia entonces a sus creencias religiosas o es abandono completo de una religión? Es abandono completo de una fe recibida, de abandono completo de aquello que yo he creído y aceptado. ¿Me entiende? Entonces, el espíritu de apostasía aparta tu vida de todo lo que es Dios. Y eso es lo que en este tiempo la iglesia actual, por eso te digo que la iglesia Laodicea es un mensaje muy actual. ¿Por qué? Porque esto es lo que estamos viviendo hoy en la actualidad.
hoy en la actualidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer hoy, por eso te digo que te tenés que examinarte a medida que vas recibiendo la enseñanza esta noche, porque a medida que nosotros nos examinamos, examíname pues Dios, mírame Dios, observa mi caminar y dime Señor si hay camino de perversidad en mí, ¿sí? De distintas maneras te lo dije para poder entendernos nosotros en esta noche, pero cuando nosotros comenzamos a ser afectados por el espíritu de apostasía, comienzo a dudar de la existencia de Dios. Y usted va a decir, pero pastor, yo voy a la iglesia, yo congrego, estoy siempre allí, pero usted está dudando de que Dios puede producir milagros, usted está dudando de que Dios puede hacer algo maravilloso en la vida suya. Entonces, ahora Dios le habla a esta iglesia y le dice, ustedes son apóstatas, de una manera diferente, pero le da este entender. Entonces, la posición de esta iglesia era que vivía en una apostasía completa, ¿sí? Ahora, lo segundo, ¿sí? Mirad también lo que significa ser apóstata. Te doy un significado diferente ahora. Es abandono del estado sacerdotal por parte de un sacerdote, de una persona. Ahora, usted es sacerdote en su casa. Yo soy sacerdote en mi casa. Dios nos llamó y nos escogió para que nosotros seamos sacerdotes, reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Entonces, cuando el sacerdote, la persona escogida por Dios, comienza a apartarse, a deslizarse, también está siendo tocado, en este caso, por un espíritu de apostasía. Segundo, que es la segunda posición de esta iglesia, es la única iglesia que contradice a Cristo basándose en su propia justicia. Imagínese usted teniéndolo a Dios presente y diciéndote, o a cualquiera de nosotros, que hay alguna actitud nuestra equivocada, que estamos procediendo mal y nosotros le venimos a decir al Señor, no, pero yo estoy actuando así porque me corresponde, y estamos nosotros defendiendo nuestra causa. Por eso que el Señor, nuestro amado Dios, nos dice a nosotros, vengamos, entremos juntos a justicia, a juicio. Habla tú primero y luego yo, dice Dios. ¿Por qué? Porque luego el Señor recuerda de dónde nos quitó a nosotros. Nos recuerda qué es lo que hizo Dios en nuestras vidas. Entonces, en esta noche, nosotros tenemos que tener presente acá que no puedo basarme en la justicia mía para poder venir a presentarme ante Dios. Nosotros perdemos derechos legales ante la presencia del Padre. Dios es el soberano de todas las cosas. Yo no me puedo venir a presentar ante Dios con mis propios pensamientos. No me puedo venir a presentarme ante Dios con mi propia ley. Yo debo venir a la presencia del Padre a sujetarme a la ley celestial, a la ley de su reino. Yo cuando vengo, anoche estábamos hablando bien del libro de Santiago, capítulo 4, verso número 7, cuando dice, someteos pues a Dios. Y dice, resistid al diablo y esto irá de vosotros. Cuando yo me presento, usted se presenta ante Dios como iglesia, usted está sometiéndose a los derechos, se está sometiendo a la voluntad, se está sometiendo a la ley de Dios y usted está aceptando la ley de Dios sobre su vida. Entonces, acá es el kipá. Para la ley judía, por ejemplo, lo que es el kipá, lo que se lleva como un sombrerito en la cabeza, ¿no? Eso habla de que el sacerdote se somete voluntariamente a la ley del reino de los cielos. Entonces, nosotros en esta tarde estamos entendiéndonos acá ante Dios y decimos, no, Señor, usted y yo ahora mismo tenemos que decirle, Señor, perdóname, porque las veces que vine ante tu presencia, las veces que defendí mi causa, la hice a base de mi justicia, a base de lo que yo creía que era correcto, pero yo me arrepiento y me someto a lo que es la ley del cielo, me someto a tu voluntad, a tu designio, al llamado tuyo sobre mi vida. Ninguno de que dice ser ministro de Dios puede hacer su voluntad. No nos equivoquemos acá. Yo no puedo venir a hacer mi voluntad ante el Padre. Jesucristo dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la tuya. Cuando yo hago mi voluntad, entonces me estoy basando a mi justicia y a mi propia ley y estoy dejando de lado lo que Dios es para mi vida. Lo tercero, tiene amplia opinión de sí mismo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que deba tener. Yo no puedo venir acá a ser un filisteo ante Dios, considerarme ser mayor que cualquiera. Ser un filisteo es hacer las cosas a mi manera, servir a Dios a mi manera, amar a Dios a mi manera y servir a Dios a la manera que yo quiero. No, nosotros tenemos que tener presente que no puedo tener mayor concepto de mí mismo del que deba tener. A Dios gracias que la gente te pueda llegar a aplaudir o me pueda aplaudir y que nos reconozca
reconozca en el Señor lo que nosotros somos en Dios. A Dios gracias. Por eso Yercho decía algo muy importante. Yo doy gracias a Dios por la iglesia que me ha tocado acá en Florencia junto a mi esposa. Nos sentimos honrados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia nos honra reconociendo lo que es Dios o reconociendo lo que nosotros somos en Dios. Eso es otra cosa. Ahora, cuando nosotros venimos ante Dios para poder o servimos a Dios y lo hacemos para que nosotros nuestro ego vaya en aumento, entonces, ¿qué es lo que sucede, mis amados? Estoy elevando mi levadura fariseísta en mi vida y yo no puedo hacer eso. Yo tengo que tener presente de que Dios es el que debe ser exaltado en todo tiempo, ¿no? Ahora bien, fíjese lo que le dice Dios a esta iglesia, ¿no? ¿Qué le dice Dios a esta iglesia? Porque tú dices, le dice Dios, porque tú dices. Dios no está hablando a nosotros hoy. Dios te está hablando a mí, te está hablando a vos y me está hablando a mí, ¿no? Dios me dice a mí, Oscar, tú dices, ponga su nombre en esta noche, ¿sí? Ponga su nombre. Yo pongo el mismo. Dios me dice a mí, Oscar, tú dices, ¿sí? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna necesidad tengo, ni de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso le dijo la iglesia de la Odisea a nuestro Señor. Y nosotros podemos, usted me puede decir, yo puedo decir, yo nunca le dije de esta manera al Señor, pero con nuestros hechos, creyendo que nosotros somos lo que sanamos, creyendo que nosotros somos lo que liberamos, creyendo que nosotros somos lo que hacemos prosperar a la gente. Nosotros, cuando creemos que hacemos nosotros lo que Dios hace a través de nosotros, entonces yo le estoy diciendo, no tengo más necesidad de ti. Ahora yo también soy autosuficiente. En una palabra, le estamos diciendo eso a Dios. Soy un autosuficiente. Y ¿sabe qué? Yo no puedo venirle a decirle a Dios, ahora soy yo el que voy a hacer las cosas. No, ahora soy yo el que produzco el milagro. Ahora yo soy el que sano. No. Jesucristo dijo, vayan y sanen a los enfermos en mi nombre. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que tener presente, de que Dios le habla a esta iglesia apóstata de una manera muy particular. Tú me dices a mí, le dijo Dios, yo soy rico. Y luego el Señor le aclara algo muy importante. ¿Qué le parece si volvemos a agarrar la Biblia en nuestras manos? ¿Sí? Y ahí vamos a ver acá, donde dice, por lo tanto, mira, porque tú dices en el verso 17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y sabe lo que le dice Dios? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sin Dios no somos nada, mis amados. ¿Qué le pasó a Adán en el huerto del Edén? Cuando Dios le dice a Adán, ¿por qué te escondiste? ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Porque Adán comenzó y ahora nosotros acá somos unos desventurados ante Dios si nosotros nos consideramos mayores que Él. ¿Me entiende? Acá yo no puedo venir a jactarme de que soy mayor, no. Pablo dijo claramente, por amor a vosotros me he hecho más pequeño. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Él se puso en la condición de siervo por amor a nosotros. Y Él está esperando que nosotros tengamos una actitud muy parecida. Pero esta iglesia le dijo al Señor, yo ya no tengo más necesidad de nada. Ya soy rico, ya tengo todo. Ya tengo todo. Yo no puedo decir hoy, usted tampoco, podemos decir que tenemos todo el conocimiento, no. Todos los días estamos aprendiendo algo. Ahora, el Señor le dice, eres un desventurado, pobre, ciego y aún estás desnudo. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué nos quiere decir a nosotros el Señor con estas palabras? Sin Él, nosotros no somos nada. Sin Él, nosotros no somos nada. Entonces acá tenemos que entender en esta noche que necesitamos pedir perdón a Dios. Amén. ¿Cuál era la condición? Hablamos de la posición de la iglesia. Ahora hablemos de la condición de la iglesia. Dios, acá está, vuelvo. Alguien tiene que decir, pastor, yo voy a, ¿cómo es? Voy a reconocerme ante Dios, ¿sí? Yo voy a reconocerme ante Dios, ¿sí? Yo voy a reconocerme ante Dios. Entonces, qué bueno sería que en esta noche, ¿sí? Ahí también la iglesia manantial de estamos todos cubiertos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué haremos nosotros? ¿Sí? Ahí corregí algo. ¿Qué haremos nosotros en esta noche? Vamos a poner una amén acá grande cuando nosotros nos reconocemos. ¿Qué te parece? ¿Sí? Fíjese, la condición de la iglesia. Primero, la iglesia dio testimonio de sí misma. La iglesia dio testimonio de sí misma. Imagínese usted
testificando usted mismo de lo que usted es. Ay, no, porque estuve ministrando y Dios hizo esto, Dios hizo aquello, y de pronto vino alguien y me pidió oración, cómo la liberé a esta mujer, a este varón, a esta familia. No, usted no hizo nada, yo tampoco. Fue Dios a través de nosotros. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios de que Él nos está usando a nosotros para poder manifestarse a los hombres. ¿Me entiende? Somos honrados por Dios. Usted no puede dar testimonio de quién es. Deje que la gente dé testimonio de usted por causa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dará testimonio de vosotros, dice la Biblia. Entonces, si el Espíritu Santo da testimonio, gloria a Dios. Pero usted no puede dar testimonio de sí mismo, ni yo tampoco. Deje. Hay muchos que dicen, nuestra iglesia es la mejor de todas. Tenemos estudios bíblicos, tenemos seminarios, tenemos institutos. Wow, vente a mi iglesia porque es donde Dios se manifiesta. Mentira del diablo. Dios se manifiesta donde le adoran. Dios se manifiesta donde le da libertad de manifestarse Dios. Nosotros hablamos con la iglesia y le decimos, Dios se hará presente si le permitimos a Él presentarse. Por lo tanto, abramos nuestro corazón ante Dios para que Dios nos honre con su presencia. Y comenzamos a orar, a alabar a Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le permitimos o le invitamos, mejor dicho, a Dios a hacerse presente para que Él pueda sanar la tierra, libertar a la gente, pueda prosperar a las personas. Entonces, deje que Dios ministre. La segunda condición de esta iglesia era la siguiente. La iglesia de los postreros tiempos se halla infectada por el espíritu de Babel. Ay Dios, acá sí que tenemos que hablar mucho, Acá vamos a intentar de poder terminar esta noche. Pero la iglesia de este tiempo tiene el espíritu de Babel. Ahora vamos a ver acá. Le voy a pedir que afine sus oídos. Sé que está afinadito sus oídos, ¿sí? Sé que usted está ahí muy atento. Pero la iglesia actual, la iglesia de este siglo, tiene, no te digo toda, pero sí está teniendo el espíritu de Babel. Ahora, ¿qué era Babel? ¿Se acuerda usted de la torre? Cuando ellos quisieron ser Dios y llegar al cielo, ¿qué hizo? Ahí vino la confusión de las lenguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos quisieron llegar al cielo, porque ellos se consideraron también como Dios. Eran altivos, tenían demasiada estima a sí mismos, mucho ego, mucha soberbia. Ahora, Babel, escuche bien, es la denominación bíblica de Babilonia, una ciudad antigua perteneciente a la región de Baja Mesopotamia. Nimrod es el que se le adora el 25 de diciembre de todos los años. También se conoce como Nenro, y se trata de un monarca mesopotámico que fundó el primer reino luego del diluvio universal, dato que lo ubica como el primer rey de la historia. ¿Quién es Nimrod? Nimrod es el que se le adora todos los 25 de diciembre. Ahora, el espíritu de Babel. Alguien que quiso ser y quiere ocupar el lugar de Dios. Un espíritu de anticristo. ¿Entiende? Entonces, cuando usted quiere comenzar, cuando nosotros, vamos a cambiar esto, porque si no como que yo le acuso a usted. Cuando nosotros comenzamos a querer tener, dominio por sobre las personas y que las personas tengan únicamente el sentir que yo tengo, pero no pueden tener la oportunidad de expresar sus anhelos y sus deseos, de poder dar a conocer el anhelo de su corazón para la iglesia, para un servicio, para alguna actividad. Entonces yo estoy sometiendo a la gente. Estoy queriendo, ahí está el espíritu del anticristo reinando. ¿Me entiende? ¿Qué está sucediendo hoy? Porque yo me estoy manejando por dogmas de hombres, pensamientos de hombres, doctrinas de hombres. Entonces cuando comenzamos nosotros a ser manejado por este espíritu, estamos teniendo el espíritu del anticristo, que buscamos únicamente exaltar, hacemos de Dios, exaltar al hombre. Entonces acá nosotros nos encontramos con una situación muy parecida, muy particular de este tipo. Aplaudimos mucho al hombre y exaltamos de todas las cosas, pero nos estamos olvidando de que es Dios el que produce los milagros y es Dios el soberano de la tierra, creador de la tierra. Nosotros somos vasos en las manos de Él
para poder ser instrumento de justicia en las manos de Dios. Así dice la Biblia. Ahora, es la denominación, o se le... Ahora, escuche bien acá. Anote por favor allí, usted puede me lo leer en su casa tranquilamente, ¿sí? Capítulo 6 del libro de Daniel. El rey, escucha acá, es donde se gloria, ¿sí? El espíritu de Babel es el que se gloria de sí mismo, ¿está? De sí mismo. Creo que no hace falta explicar demasiado, ya muchos habló de ahí. Ahora, eso hizo el rey Nabucodonosor. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor en el tiempo del profeta Daniel, capítulo 6 de Daniel? Mandó a hacer una estatua gigante y ordenó en todo su imperio que al sonar de la bocina todo el mundo doble sus rodillas y lo alabe a esa estatua como un dios, la imagen de él. Ahí nosotros vemos claramente Daniel capítulo 6. Ahora, esta situación de la iglesia es la que se va a reformar ahora como si fuese un imperio romano, donde va a haber muchas denominaciones mundiales, cosas que ya estamos viendo en este tiempo. Y todo esto va a ser encabezado por un solo espíritu, que es el espíritu del anticristo. Es algo que ya estamos viendo. ¿Qué dice la Biblia? Que el espíritu que se va a querer aparentar a Dios va a querer sentarse en el trono de Dios. Por eso fue lanzado Satanás de la presencia del Padre, porque quiso ser igual que Dios y quiso sentarse en el trono del Padre. Ahora, fíjese, todo este movimiento que hoy estamos teniendo a nivel mundial, donde se está hablando ya poder crear una sola moneda, donde se está queriendo formar el ecumenismo. ¿Se acuerdan del ecumenismo 1, el ecumenismo 2 que hemos hablado vez pasada? Entonces acá nosotros vamos a ir viendo y estamos notando ya que todo lo que hoy a nivel mundial está sucediendo es porque el espíritu de anticristo comenzó a tener más fuerza, comenzó a revelarse más a la humanidad. Antes estaba escondido, ¿por qué? Porque estaba preparando su propio camino para poder actuar, para poder hacer algo. Ahora nosotros vemos que el espíritu del anticristo está mucho más fortalecido por causa de los mismos creyentes. Qué pena. Imagínense acá Dios queriendo gobernar nuestras vidas y nosotros haciendo lo que querramos. Ahora, así le entramos. Segundo de Tesalonicense, por favor. Segunda de Tesalonicense, capítulo número 2, ¿sí? Segunda de Tesalonicense, capítulo número 2, en esta noche. Vamos a estar viendo la palabra del Señor, ¿sí? En el nombre de Jesús. Ahí usted puede estar teniendo presente. Capítulo número 2 del libro de Tesalonicense en esta noche. Vamos a estar viendo en esta hora. Dice la Biblia lo siguiente: el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta, dice la Biblia, tanto que se sienta en el templo del Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios, dice la palabra de nuestro Señor. Ahora, la Biblia acá nos está hablando a nosotros, ¿sí? Del espíritu del anticristo. Nos está hablando el espíritu del anticristo y nos está diciendo a nosotros que el espíritu del anticristo quiere ser parecido a Dios, quiere hacer todo lo que Dios es y quiere gobernar como Dios gobierna. Pero acá en el Apocalipsis capítulo 18, verso número 7, cuando ella se hace glorificado y ha vivido, dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto date de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Así es el espíritu del anticristo. Tiene ¿cómo se dice? Tiene una alta estima de sí mismo. Ahora, veamos acá. Si nos gloriamos a nosotros mismos, nos estamos engañando. ¿Sí? Nos estamos engañando. Y ahí nosotros tenemos, puede ser llamado el espíritu de Babel, que vendría a ser como el espíritu del anticristo hoy. Ahora, ¿qué diferencia había entre la iglesia de Laodicea, Filadelfia, Tiatira y Sardi? Vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que es? No sé si me están entendiendo. Alguien que me diga, a ver, amén, por lo menos si me están entendiendo allí, ¿sí? Si alguien está entendiendo, que vaya diciendo amén. Entonces nosotros vamos a ir teniendo presente acá. ¿Qué diferencia había entre Laodicea, Filadelfia, Tiatira y Sardi? Tiatira y Sardi tenía, pastora, Tiatira y Sardi
tenía una característica muy particular entre ambas. El Señor halla un remanente fiel y los consuela, dándoles ánimo y también fortaleciéndoles. Entonces, Tiatira y Sardi tienen un mensaje de parte del Señor, ¿sí? Y había algo en común entre ellas. El Señor halla un remanente fiel, ¿sí? Y los consuela. Ahí usted puede ver claramente cómo Dios hace una diferencia una de la otra. Y los consuela también dándole ánimo y fortaleciéndole. Ahora, en la iglesia de Filadelfia tenía una diferencia con la Odisea. ¿Cuál era? Y con las otras. No se halló palabra alguna de crítica por parte del Señor, sino tan solamente palabras de elogios. La iglesia de la Odisea tenía algo muy particular. La iglesia de la Odisea fue acusada por nuestro Señor como apóstata. Esta acusación viene cuando el Señor se hace presente y le dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús lo que quiso decir fue, escuche bien, en pocas palabras, ojalá fuese completamente incrédulo o un creyente muy ardiente en mí. Lo próximo le podía haber dicho también el Señor, ojalá tenga claras fronteras, he aquí estoy a la puerta y llamo. El Señor está afuera, no está dentro de la iglesia acá. Imagínese usted, Dios fuera de la iglesia, Dios fuera de nuestra vida, y dándolo a conocer a nosotros, yo estoy a la puerta y estoy llamando, Oscar, estoy esperando de que tú abras. Imagínese usted cómo Dios se presentó a esta iglesia odisea, una iglesia apóstata, una iglesia que representa a la iglesia actual de este siglo XXI. El Señor está fuera de la iglesia, no está dentro. Y le dice todavía el Señor, estoy golpeando la puerta, si tú me abres yo entro. Ahora, hay un contraste con Éfeso, que el Señor estaba en medio de ella. Fíjese, si usted analiza la historia, si usted analiza el texto bíblico compartido de la iglesia de Éfeso con la iglesia de la Odisea, hay una diferencia, un contraste acá. En la iglesia de la Odisea Dios le dice, yo estoy fuera y estoy esperando que tú me abras. Estoy golpeando la puerta, esperando que tú me permitas acceder a ti. Ahora, en la iglesia de Éfeso, Dios estaba en medio de ella, elogiando algunas cosas y juzgando las otras. Es decir, que si la iglesia de los postreros tiempos, hoy todo está dentro de la iglesia. Ahora acá, escuche bien acá, le vamos a aclarar un poquito bien el pensamiento que vamos a estar compartiendo con usted en esta noche, ¿sí? Vamos a aclarar un poquito este pensamiento, pero usted tiene presente, los hermanos están entendiendo, me dice, pastor, estamos entendiendo, gloria a Dios. Entonces vamos a ver esto, un contraste que tenemos acá también, ¿sí? Vamos a ir viendo algo muy importante. Fíjese algo muy importante. La iglesia de este tiempo, decimos, todo tengo acá adentro. Tengo instituto bíblico, tengo seminario, tengo escuelas bíblicas, tengo capacitación, soy reconocido a nivel mundial, voy de país a país predicando la palabra, bautizamos a la gente, ¿sí? Confirmamos a la gente en la palabra del Señor, tenemos creyentes dentro de nuestras reuniones, estamos llevando a cabo reuniones especiales, donde hacemos reuniones especiales de avivamiento, reuniones especiales para sanidad, para evangelismo, pero está faltando algo, hermano. Todo proyecto humano tiene la falta de algo, la presencia de Jesús. Cuando Jesús no está en el asunto, no me sirve de nada todo lo que tengo. Si Jesús no está en el asunto, no sirve nada de lo que tengo. Podemos tener todo, el mejor salón, los mejores mobiliarios, las mejores cosas, todo. Podemos tener el mejor equipo de música, los mejores cantantes de cualquier otro lado, pero si no está Jesús, no tengo nada. Por eso dice la palabra del Señor que Jesús le dice a esta iglesia, eres un pobre, un desventurado, estás desnudo, no tienes nada en una palabra. Porque si Jesús está ausente, de nada me sirve todo lo que el mundo aplaude de mí. ¿Me entiende usted? Ahora, escucha, seguimos acá. La pregunta sería en este caso para nosotros hoy. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la iglesia? ¿O cómo la iglesia está en este tiempo? ¿Estamos libres de estas acusaciones? ¿Nos sentimos libres de estos puntos por los cuales nuestro Señor hoy, a usted y a mí, nos está apuntando, señalando? ¿Será que nosotros necesitamos algo hoy?
¿Nos consideramos como la iglesia de Laodicea que decimos tengo todo y ya no necesito más nada? Si nosotros en este tiempo nos ponemos a mirar a nuestro alrededor, mis amados, nos ponemos a mirar a nuestro alrededor, puedo tener de todo, el aplauso de la gente. Pero ¿cómo está la iglesia? La iglesia tenía de todo, tenía creyentes, era una iglesia rica, una iglesia porque era una iglesia muy posesionada económicamente, el lugar tenía muy buena posesión económica, pero la iglesia necesitaba la presencia de Dios. Como dije la vez pasada, nosotros podemos tener la mejor prédica de cualquier lado, podemos inclusive tener el mayor conocimiento de la palabra, pero si en la iglesia no hay milagros, entonces no está Jesús. No está Jesús. Nosotros necesitamos a Jesús para que en la iglesia haya milagros. Y cuando comienzan a suceder los milagros y Dios te comienza a usar, es cuando la gente te señala y busca la manera de frenarte. ¿Por qué? Porque es así el espíritu del anticristo. Todo lo que es Dios ataca. Todo lo que es Dios. Hay muchos hermanos que hoy están compartiendo conmigo en esta noche y están conectados, pero usted piense usted en esto, cuando usted está siendo usado, está siendo usada por Dios, que Dios le usa para sanar enfermos, para libertar, que Dios, de pronto usted está dando un simple comentario bíblico en la iglesia y usted comienza a orar y la presencia de Dios desciende, comienza usted a ser quitado un poquito del camino. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu del anticristo dice, no necesitamos estas manifestaciones dentro de la iglesia. Tenemos la palabra, tenemos el espíritu, no necesitamos. Entonces, eso es lo que en muchos lados hoy día está sucediendo. Entonces, lo que nosotros necesitamos hoy, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos hoy, mis amados, es poder comenzar a tener una iglesia avivada. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la iglesia que va a venir a buscar el Señor? Una iglesia activa, una iglesia poderosa en la palabra. Pero no tan solo en letras, sino con presencia suya también. Lo que Jesús dijo a Esmirna, escuche bien acá, le promete la corona de vida. Eso usted lo puede encontrar en Apocalipsis capítulo 2, versículo número 10. A Tiatira se le advierte que guarde lo que tiene. Apocalipsis capítulo 2, verso 25. A Sardi que sea vigilante para que no sean sorprendidos. Apocalipsis 3, capítulo número 3, versículo número 3. A Filadelfia, una promesa que será guardada en la gran tribulación y de que el Señor viene pronto por ella. Eso lo puede hallar usted en Apocalipsis capítulo 3, versos 10 y 11. A la Odisea, una amenaza que será vomitada de su boca, capítulo 3, versículo número 16. Y como sé que usted está con la intención de poder tener esto en su apunte, yo acá lo dejo en el comentario para que usted lo pueda escribir tranquilamente. En el comentario ahí lo termino de publicar. Ahora vamos a hablar de una revelación tripartita, para ir concluyendo en esta noche. Una revelación tripartita que nosotros vamos teniendo en esta hora. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, dice la Biblia lo siguiente. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de Dios, de la creación de Dios. Dice esto. Repetimos, capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Primeramente, ¿por qué una revelación tripartita? Vamos a ir hablando por parte sobre este tema. Lo primero, he aquí un amén. En amén, ¿sí? Ahora, se manifiesta Dios, Jesús se manifiesta a sí mismo como el amén personificado. ¿Sí? El verbo hecho carne. Jesucristo se revela a esta iglesia de una manera muy particular. Lea bien los textos bíblicos del Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante. Y Jesucristo se revela de una manera muy particular a esta iglesia. Ya no se revela como el que tiene la espada de filo, como el que tiene el candelabro de 7. No, Él se revela de una manera muy particular. La revelación de la naturaleza de Jesús a esta iglesia lo dice todo. Porque esta es considerada esta iglesia como una iglesia apóstata.
Entonces Jesucristo viene con un mensaje dándole a conocer que debe arrepentirse, que debe arrepentirse. He aquí en amén se manifestó Jesucristo a sí mismo como aquel amén personificado. En este contexto, amén significaría juramento. Entonces, amén en este contexto significaría juramento. ¿Por qué? Porque Jesús juró en una palabra algo que va a suceder a ese lugar, ¿sí? Él juró por sí mismo, no pudiendo jurar por otro mayor, dice la Biblia. Hebreos 6, capítulo 6, versículo número 13. Entonces, como él no encontró a alguien mayor que él, juró por sí mismo. Ahora, cuando él se presenta a esta iglesia como el amén, él está dando a entender, yo me vengo a presentar ante ustedes como aquella persona, el verbo hecho carne. El verbo hecho carne, el verbo de Dios hecho carne, el que estuvo con Dios en el principio, hoy me hago presente a ustedes. Ahora, imagínense usted en esta noche. Verso 13 del capítulo 6 de Hebreo. Dice la Biblia lo siguiente. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús acá? ¿Por qué el amén personificado? Porque él dijo, ¿te me arrepientes o esto sucederá? ¿Te arrepientes? Te vomito de mi boca, porque la actitud tuya no es correcta. Entonces, ahora yo quiero que en esta noche, te invito en esta noche, que cada uno de nosotros podamos examinarnos, nosotros, y analizar nuestro caminar. ¿Cuál es la actitud que nosotros estamos teniendo hoy ante Dios? ¿Cuál es la actitud que yo tengo hoy con la iglesia? Como pastor estoy hablando, ¿no? Usted hable como servidor, como diácono, como anciano, como esposa, como esposo, como hijo, o como laico de una iglesia. Pero yo hablaría, en este caso, me lo tomo como pastor. ¿Cuál es mi actitud ante la iglesia? ¿Estoy lesionando el cuerpo de Cristo con mis actitudes? ¿Estoy soltando algo indebido que pueda llegar a afectar? La vez pasada escuché al apóstol Guillermo Maldonado, como te dije ayer, es una persona a quien me gusta escuchar, porque tiene hermosa enseñanza y un hombre muy centrado en lo que es la revelación de la palabra. Y en un momento determinado dijo, hágase hombre usted. Sea un hombre, dijo el apóstol Guillermo Maldonado en una enseñanza. ¿Por qué no va a estar usted ensuciando el corazón de sus hijos cuando usted no tiene la capacidad de resolver sus problemas? Diciendo, yo no puedo venir a hablar a mis hijos de alguna situación legal de la iglesia o los problemas que tenga con la iglesia. Usted lo puede ver en el mensaje del apóstol Guillermo Maldonado. Dice esto, inclusive hace 4 meses, ahí como para que usted se dé cuenta. Está hablando de todo esto. O si no, yo le voy a compartir a ustedes el mensaje y lo comparto para que ustedes vean. Guillermo Maldonado dijo, al principio yo hablaba de esto con aquellos, con mis hermanos, con esto, con aquello, pero luego me di cuenta que estaba enfermando el corazón de la gente. Entonces dijo, hágase cargo de sus problemas, deje de hablar con la gente de lo que usted tiene que resolver. Como diciendo, si usted tiene problema con alguien, hable con la persona, no con el mundo. Está en un mensaje, yo quedé pasmado allí, porque es una verdad muy importante, en la cual nosotros hoy como hijos de Dios tenemos que tomar en cuenta esto, y tenemos que analizarnos, cómo estamos haciendo las cosas. Yo puedo, ejemplo, como pastor, puedo resolver una situación con la junta ministerial, cosa que nosotros tenemos un grupo de obreros que son ministros de la iglesia con los cuales resolvemos temas espirituales de la iglesia. Eso es otra cosa. Pero de que yo vociferé algún tema pendiente, y no resuelva la situación, sino que siga, entonces ahí estamos hablando de una situación equívoca. Y esto es lo que hacía la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea pensó que ellos podían hacer lo que querían y actuar de la manera que querían y se olvidaron de los fundamentos de la palabra. Entonces, una de las cosas que produce el espíritu del anticristo, el espíritu de apostasía en la iglesia, en usted y en mí, ¿sabe cuál es? Que deje de amar a mis hermanos. Y la Biblia dice que ningún homicida entrará al reino de los cielos. Ahora, cuando yo hablo mal de una persona, por ejemplo, yo tengo a mi nuera Carla, ¿sí? Que Dios me honró no tengo hijos varones, pero Dios me honró con 2 hermosas nueras. Entonces yo a veces le bromeo a Carla, bromeo con mi Carla acá, con mi nuera, ¿sí? Y chacoteamos, diríamos en Argentina. Pero queda hasta ahí, ¿me entiende? Porque somos familia, queda hasta ahí, hasta cada uno sabemos hasta qué punto podemos llegar uno del otro, ¿me entiende usted? Pero ahora, ¿qué pasaría
Si yo tengo una actitud contraria, diferente, la cual agriedo, la cual lastimo, entonces estoy siendo un homicida. Si yo, por ejemplo, digo, Carla, te amo como mi nuera, pero por dentro digo cualquier cosa menos que la amo, entonces soy un homicida ante Dios. Y la mano mía está sucia con sangre. Y dice la palabra del Señor que ningún homicida entrará al reino de los cielos. Entonces nosotros nos encontramos con una situación muy importante, legalmente en el plano espiritual. ¿Cuál es mi posición actual hoy ante Dios? ¿Estoy teniendo una condición correcta ante la presencia del Padre? ¿Estoy amando a la iglesia? Una vez me acuerdo que le comentaba a usted por este mismo medio, le dije, cuando comencé a ser pastor, a mí me costó mucho entender a la gente, poder amar a las personas, poder ocupar mi lugar y poder permitir que la gente aprenda a ocupar su lugar dentro de la casa del Señor. Y un día le dije, Señor, enséñame cómo amas. Yo necesito conocer cómo tú estás amando. Yo necesito amar como a ti, Señor. Si voy a ser el pastor de esta iglesia, voy a ser el pastor de estas almas, voy a ser la persona que tenga que guiarle, aconsejarle, sanar sus heridas, quitar, Señor, las garrapatas de su cuerpo, espiritualmente hablando, ¿no? Yo necesito saber cómo actuar con ellos en amor. Porque, Señor, el carácter de ellos y el mío no son compatibles y podemos explotar. Señor, enséñame cómo amar, para poder, a través de tu amor, ser compatible con la gente y poder actuar de manera correcta con ellas. Y Dios me enseñó a amar. Porque si no, este servidor no tendría ni iglesia hoy. Pero Dios me enseñó. Y cuando nosotros permitimos que el amor del Padre sea que nos inunde y nos enseñe a amar, entonces nosotros toleramos. Mire, ¿cómo será cuando nosotros permitimos accionar esto? Que más de una oportunidad se sentaron personas que no tendrían que sentarse a mi mesa a compartir conmigo alimentos por la actitud de ellos hacia nuestra familia, nuestras personas. Y nosotros hasta le invitamos a cenar, a comer, a compartir un día con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque esa es la actitud de un cristiano. Y si le puede dar la mano a esa persona, ayúdale. Si necesita dinero, ayúdale. Porque esa es la actitud de un cristiano. Ahora, la palabra del Señor nos dice que Jesús se presentó a esta iglesia porque esta iglesia tenía un espíritu contrario a la palabra. Lo segundo acá, seguimos hablando acá un poquitito. El testigo fiel y verdadero. Él cumplió en sí mismo con su juramento. ¿Sí? Él dijo, yo soy fiel a lo que he prometido y soy verdad en esto. Por lo tanto, Jesucristo en este aspecto le decía a la iglesia, accionen su vida de acuerdo al modelo que tienen. ¿Está? A veces, ¿cómo te puedo explicar acá? A veces nosotros decimos lo siguiente. El hijo es el fiel retrato del padre. ¿Por qué? Porque el hijo ve al padre hacer algo y el hijo que hace lo imita. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el libro de Efesios? Que debemos ser imitadores de nuestro Padre Celestial. Entonces yo debo caminar. ¿Por qué Jesucristo formó un grupo de personas a su lado? Tenía 70 y después por causa de la palabra, de los 70 le quedaron 2 y para el colmo el que le quedó era traidor, porque fue el que le entregó. Pero ese hombre quedó con él con un propósito de reino. Porque si no, usted y yo hoy no seríamos salvos. Pero ¿qué pasó? Se fueron, dura la palabra, ¿quién podrá soportar esto? Y de pronto Jesús le mira a Pedro y dice, ¿tú también me vas a dejar, Pedro? Y Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos si únicamente tú tienes palabra de vida? Ahora, nosotros nos encontramos acá algo muy importante. ¿Por qué Jesús formó un grupo de personas? Porque Jesús transmitió el espíritu suyo a ese grupo de personas para que a través de ello, nosotros hoy aprendamos lo que era Jesús. ¿Por qué Jesús le enseñó a sus discípulos cómo servir? Porque le interesó que la iglesia entienda que nosotros fuimos llamados a servir, no a ser servidos. Pedro le dijo, Señor, yo soy el que debo lavarte los pies a ti. Y Jesucristo le dijo, Pedro, si no permites esto, no tienes parte conmigo. Señor, hasta todo el cuerpo lávame si quieres. Porque Pedro entendió de que si él no permitía que Jesús lo instruya, lo limpie, lo purifique, él no tenía parte con el reino de los cielos. Ahora, Jesús se presenta como el fiel y verdadero, como Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto por causa de la palabra. Qué importante, decíamos cuando estudiábamos este contexto bíblico, qué importante que Dios en esta noche pueda venir y decirnos a nosotros. ¿Sabes Oscar? ¿Sabes Estela? ¿Sabe Gladys? ¿Sabe Ramón? ¿Sabe Estefanía? ¿Sabe Carla? ¿Sabe Jonathan? ¿Sabe Angélica? Tú eres mi testigo fiel,
que estás capacitado o también hasta daría la vida por causa de la palabra. Entonces Él se presenta como el testigo fiel y el verdadero, como el inmutable, como el que no cambia. Usted no puede cambiar. Usted debe ser el hombre y la mujer escogida por Dios. Si nosotros cambiamos nuestra condición por causa del uso que Dios hace de nuestras vidas, entonces somos personas inaptas para el reino de los cielos. Ahora, el tercer punto, el principio de todo lo creado. Ahora, dice la Biblia en Colosenses, usted rapidito así, yo le voy a dejar esto acá, el capítulo de la Biblia, ¿sí? Colosenses, dice la palabra del Señor algo muy importante acá. Alguien que diga amén si están entendiendo, ¿sí? Alguien que diga amén. Colosenses capítulo 1, por favor, vaya buscando. Y ya vamos concluyendo en esta noche. Colosenses capítulo número 1, verso número 15. Dice la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, cuando Él se presenta como el principio de todo lo creado, Él está hablando de la primera creación, de todo aquello que fue hecho por Dios, que todo lo que fue establecido por Dios. Y por supuesto, a base de eso fueron sucediendo muchas cosas en la humanidad también. Pero Él se presenta como aquel por el cual fue hecho todas las cosas. Entonces Él se refiere a la primera creación acá. Él es el primogénito de todo lo creado. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 13, dice lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 13, dice lo siguiente. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir de que si hoy usted y yo decimos somos hijos de Dios, entonces fuimos engendrados por voluntad del Padre a través del Espíritu para ser llamados hijos del Dios Altísimo. Ahora bien, ahí estamos nosotros tenemos un problema acá. ¿Sabe cuál es ese problema? Que nosotros, si somos hijos de Dios, debemos representar a Dios como a Dios mismo es. ¿Cuál es la actitud mía? ¿Cuál es la representación que yo como persona le estoy dando a Dios? ¿Soy carta leída realmente para la gente? ¿Soy embajador del reino de los cielos en la tierra? Yo represento de una manera correcta a Dios. Y todo esto le dijo Dios a través de Jesús a la iglesia de la Odisea. ¿Me entiende? Por eso es un mensaje muy actual. Si usted lo puede volver a estudiar, volver a leer y preparar un estudio aparte de todo esto y analizamos nuestro caminar. Jesús quiso despertar a esta iglesia. Ahora, Dios lo está queriendo despertar. Por eso, permítame retroceder un poco acá. Por eso, vamos a encontrar el pasaje bíblico. Por eso acá, el Señor le dice en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo soy, dice él. Yo reprendo. Ahora, si Dios nos está reprendiendo en esta noche y usted y yo sentimos la reprensión de Dios, permitamos que el Espíritu y la palabra corrija nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos de Dios. Si usted y yo decimos somos hijos de Dios, no permitimos la corrección del Padre, ¿qué hizo David? Mató a Urías por causa de Betsabé. Pero él rasgó sus ropas, se echó de cilicio, ayunó pidiendo misericordia. Un hijo de Dios actúa de esa manera. Cuando vino el profeta, le dice, tú eres aquella persona, automáticamente él se humilló ante el Padre pidiendo misericordia. ¿Por qué? Porque él reconoció el señorío de Dios. Él dijo, yo estoy acá en el trono de Israel por causa de él que me puso en este lugar. Por causa que él me escogió y me ungió. Yo hoy soy rey de todo Israel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente acá? Permitir que Dios nos corrija, que Dios nos llame al orden, que Dios nos exhorte a nosotros. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora no es el celo ministerial. Y acá me gustaría tocar algo importante. ¿Qué me pasaba al principio a mí? Yo celaba de mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa era muy usada por Dios y lo sigue siendo. Le sigue siendo mi esposa. Sigue siendo. ¿Me entiende? ¿Y sabe qué? Yo era celoso porque a mi esposa le invitaban, mi esposa predicaba, mi esposa oraba, mi esposa imponía en mano, mi esposa era llevada para ministrar liberación, mi esposa profetizaba y la gente le aplaudía, la gente le buscaba, los pastores la llevaban de acá para allá para ministrar y yo sentado en mi trono de orgullo. Soy el hombre. ¿Y qué es lo que está pasando hoy día, mi hermano? Hasta que Dios se reveló a mi vida y entendí que somos un complemento en Dios juntos. Y a Dios le usa de una manera y yo soy usado de otra manera. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy día dentro de la iglesia, mi hermano? Y dígame si no me equivoco acá.
¿Cuántas personas fueron movidas de sus lugares por el celo ministerial? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos ministros? Yo conozco a muchos, muchos. Y creo que nos reconocemos mucho en esa situación. Ayer compartía con usted algo muy importante cuando yo le dije, nadie me daba medio centavo partido por la mitad, y cuando yo fui levantado como pastor, todo el mundo. Y de pronto, cuando Dios comenzó, porque a Dios gracias que Dios siempre tuvo misericordia de mí, pero cuando Dios empezó a usarnos a nosotros ya desde mi adolescencia, en los milagros, en sanidad y todo eso, yo tuve muchos problemas. Y hoy día tenemos mayores problemas porque estamos posicionados mejor en el área espiritual. Pero los celos ministeriales, acá dice, sé celoso. Acá no te está hablando del celo ministerial. Yo no puedo venir a celar de mi esposa, de Carla, de mis hijos. No. De un hermano, de otra hermana, no. Si alguien está siendo usado por Dios, yo tengo que ayudarle a este hermano. ¿Sabe cómo? Incentivándole, mira hermano, te está usando Dios. ¿Sabes qué? A mí me pasó esto. Cuando Dios me empezó a usar, yo cometí este error. Te invito a que no lo hagas. Mira, vamos a sentarnos, te voy a contar mi experiencia cuando Dios comenzó a usarme. En ese aspecto nosotros tenemos que colaborar. Vamos a estar orando por la persona porque vemos que el reino de los cielos se está manifestando en la tierra. De ese celo no tenemos que ser partícipe. Pero acá lo que dice la palabra, dice, sé celoso. ¿Celoso de qué, mi hermano? De lo que hemos recibido. Hay hermanos que me están escuchando acá, que me están escuchando y están hoy conectados en este mismo momento. Ninguno de ellos, por ejemplo, por darte un ejemplo nada más, ninguno de ellos recibieron un comentario equívoco sobre la iglesia que pastoreamos con mi esposa en Florencia. Todos tenemos errores, pero donde yo me voy, la iglesia es una iglesia que nos honra. Tengo hijos que saben orar, hijos que saben predicar, hijos que saben servir a Dios, hijos que se esfuerzan. Pero nadie va a poder decir que el pastor Oscar fue y dijo que fulano de tal es una persona engreída, que no honra, que esto, no, jamás escucharon eso cuando yo salgo por las iglesias a predicar por allí. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque un padre debe aprender a cubrir. Y la Biblia dice, sé celoso. Seamos celosos de lo que Dios nos entregó, mi hermano. Seamos celosos de lo que Dios nos entregó. Dios te entregó el don de sanidad, pues sé celoso, custodia lo que Dios te entregó. Dios te puso como pastor y te dio 20 almas para pastorear. Sé celoso de esas 20, para que Dios, viendo que en lo poco eres fiel, también te entregue mucho más abundantemente. Sé celoso de lo que Dios te entregó como dones, como talentos. Permite que en esta noche el Espíritu Santo, como sucedió en el Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo irrumpa donde tú estás y diga a la gente, apártanme a esta gente porque yo tengo llamado para ellos. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Entonces acá la Biblia nos enseña a nosotros algo. Sé pues celoso, dice la palabra, y arrepiéntete. Verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará conmigo. Yo cenaré con él y él conmigo. Ahora, muchos ocupamos el versículo número 20 para evangelizar. Buen mensaje bíblico para evangelizar, claro que sí. Pero Jesucristo le está hablando a la iglesia, no al mundo. ¿Podés ocupar el versículo? Claro que sí, úsalo. Para eso está la palabra. Pero acá la Biblia me enseña que Jesucristo le está hablando a la iglesia. Dios a mí me está diciendo, Oscar, yo estoy a la puerta. Por tus actitudes yo estoy afuera. ¿Qué es lo que pasaba con la Odisea? Jesús no estuvo en medio de la iglesia, no estuvo con la iglesia, no estuvo dentro de un salón de 4 paredes donde se alababa su nombre. No estuvo, Él estuvo afuera, porque nosotros le sacamos afuera a Dios con nuestras actitudes. Por eso que la iglesia hoy día, hermano, la gente está necesitada de milagros. La gente está necesitada de bautismo del Espíritu Santo. La iglesia está necesitada de hombres y mujeres que se levanten y puedan hablar la voz de Dios en la tierra. La vez pasada el profeta Ponce compartió algo y yo le digo, profeta, lo acompaño en esto. Porque el profeta había comentado una situación y predicó una palabra, un poderoso mensaje el profeta Ponce, Daniel. Y yo le dije, profeta, era un comentario, lo acompaño. Porque necesitamos hombres de su calibre para seguir trayendo el mensaje de Dios a la tierra. Porque cuando hay alguien que se levanta con la voz de Dios, son juzgados, son criticados, mi hermano. Y acá nosotros tenemos que hacer valer la palabra del Señor. Y Dios le dijo a la Odisea, por esta causa yo estoy afuera,
porque son ustedes los que hablan, no yo. Deje hablar a Dios, mi hermano, en este tiempo. Dejemos hablar a Dios. Dejemos que Dios se manifieste a nuestra vida, a la iglesia. Dejemos que el Señor se manifieste a nuestros hogares, a nuestra casa. Qué bueno es. Anoche, el que quiera el audio de la enseñanza de la noche me lo avisa y me manda su numerito y yo se lo paso el audio, ¿sí? Se lo comparto. O si no, ahí está en YouTube, Oscar Antonio Soto en YouTube, en la enseñanza de la noche. Tremendo lo que Dios puede hacer en tu casa. Tremendo, tremendo. Uno de nuestros hijos ayer dijo, pastor, evangelicé a 30 con este mensaje. 30 personas. Y ya hay una discípula de él. Qué bueno es Dios. Seguimos acá. ¿Dónde quedé? La tripartita. Ahí estamos. Seguimos y ya vamos concluyendo. De acuerdo al versículo 17 existía y existe una falta de conocimiento con respecto a la verdadera posición que se tiene en Cristo. Estamos muy mal educados como cristianos. Yo no dependo de la iglesia. Yo no soy la persona que está dependiendo de un hombre. Yo dependo de Dios. Como dije la vez pasada, tenemos autoridades eclesiásticas mayores en el espíritu de que dependamos y tenemos que dar cuenta. ¿Me entiende? Pero nunca olvidemos que el llamado te dio Dios, no el hombre. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, dijo Pablo a Timoteo, que fue avivado, que fue despertado a través de la imposición de manos. Pero jamás Pablo dice en la carta suya que él fue el Dios, él que fue el que transmitió los dones a los hombres. Jamás. Hebreos dice, debemos imitar la fe de nuestros pastores como aquellos que velan por nosotros y van a dar cuenta de nuestros actos. De mi pastorado, ¿yo rindo cuenta en el mundo, en el área natural? Sí, voy a rendir cuenta, porque necesito rendir cuenta a alguien. Pero nunca te olvides que de tu ministerio que tú recibiste, de mi pastorado que yo he recibido, va a llegar el día, hermanos, que vamos a estar ante el trono de Dios. Y yo voy a tener que rendir cuenta de mi pastorado. Aquel que vino como Salvador, pero ahora en la segunda venida viene como juez. Y voy a tener que rendir cuenta. Y va a abrir el libro de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único autorizado a abrir ese libro. Así lo dice la Biblia. ¿Y qué va a pasar? Yo voy a tener que decirle, sí, pero Oscarcito, mira, te equivocaste acá. Pero bueno, pero ya ahí no tengo. Él viene como juez, no como abogado. Entonces, estamos a tiempo. Dice la Odisea, le estoy dando tiempo que se arrepienta. Estoy a la puerta. Y todavía dice, si me abres, yo entro a cenar. Y tú conmigo. Dejemos que el Señor ministre. Entonces había una falta de conocimiento. Hablamos mucho de lo que Dios me dijo, pero a veces no es que Dios te dijo el hombre. Y ahí ya no va la canción. Seguimos. Esto es una consecuencia de lo indiferente que somos nosotros ante la palabra de Dios. Cuando nosotros consideramos más al hombre que a Dios y descuidamos nuestra relación con Dios por temor a no cortar la relación con el hombre. Mantengo firme mi postura y mi convicción acá. Prefiero romper una relación con alguien, pero que tenga yo comunión con Dios y a Dios tenerlo como aliado. Permítame que sea muy destacante acá, pero yo prefiero romper una relación con alguien y no mi relación con el Padre. Porque yo sé que el día de mañana voy a dar cuenta de mis actos anteriores y el llamado. Y acá la iglesia de la Odisea estaba haciendo eso. Fíjese algo muy importante. Le fueron indiferentes a la palabra que recibieron. ¿Cómo yo puedo ser indiferente al llamado de Dios en mi vida? Si Él me está honrando con permitirme a mí servirle. ¿Cómo puedo ser indiferente al llamado? Vez pasada hablaba, por así decirlo, pero fue un tiempo atrás, hablaba con unos diáconos de la iglesia y les digo, hermano, actívense, porque ustedes no recibieron el diaconado por parte mía. Yo tan solo los ungí a ustedes porque Dios dijo que debía hacerlo. Pero ustedes fueron apartados por Dios y la honra es de Dios en ustedes. Y si ustedes no cumplen fielmente su diaconado, están deshonrando a Dios, al que lo llamó. Entonces, cuando nosotros no cumplimos fielmente con las cosas que Dios nos mandó, yo soy indiferente a la palabra, soy indiferente al llamado. Su consecuencia, ¿sabe cuál fue?
fue la tibieza de ellos. Le dijo, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomito en mi boca. El Salmo 119, verso 15. Te lo dejo en comentarios, ¿sí? Salmo 119. Hoy mi esposa nos dice amén. No sé qué le pasa. Amén. Siempre me acompaña con su amén. Hoy mi esposa. ¿Está acá? Mi esposa, diga amén. Amén. Ahí estamos. Gracias al Señor. Un poco de broma, ¿no? Escucha acá. Salmo 119, verso 15. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Sí, Señor. En tus mandamientos, en tus leyes. Wow, deleitarnos en la palabra. Deleitarnos en la palabra. A veces el conocimiento humano opaca la revelación de Dios. Me pasó 2 veces. Una acá en Argentina y otra en México. Hace muy poco. Empezamos a hablar de un tema y el conocimiento opacó la revelación. Le gané la pulseada a un varón de Dios. Y luego en México me pasó algo muy parecido cuando hablamos de la salvación de las personas. Puedo tener mucho conocimiento de la salvación, pero poca revelación de la palabra. El conocimiento sin espíritu mata, mi hermano. Entonces necesitamos que ambas cosas vayan presentes. Por eso el Salmo dice, en tus mandamientos meditaré. Estar allí constantemente rumiando y masticando la palabra y permitiendo que la palabra vaya trabajando en mi vida. Y considerar los caminos del Padre, no mis caminos. ¿Qué hacemos nosotros por lo general? Consideramos nuestro propio camino, olvidándonos de considerar el camino del Padre a través de la palabra. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está santificada por la palabra. Si yo descuido la palabra, descuido mi santificación. Además te digo algo más todavía, descuido la palabra, la apostasía entra. ¿Sabe por qué? Porque la fe se alimenta por la palabra. Si usted no tiene palabra, no tiene fe. Porque la fe se alimenta por la palabra. He aquí que la fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios. Y si el oír la palabra de Dios implica que yo tenga fe, quiere decir que la fe se alimenta por escuchar la palabra. Sí, Señor. Por eso usted cada vez que se conecta, usted tiene, y el que no se desconecta, bueno, no sé por qué, pero acá usted está alimentando su fe a través de la palabra. Alimentando su fe. Yo cuando me pongo a escuchar a alguien a predicar, fíjense que cuando yo le escucho predicar a mi esposa, quedo muy atento. Quedo atento. Porque también merezco y necesito ser edificado. Cuando voy a alguna iglesia a escuchar algún mensaje, una palabra, intento por todos los medios no distraerme. Porque necesito que mi fe aumente a través de la palabra. ¿Me entiende? Y no importa que tenga demasiado conocimiento de la persona. No importa. Lo importante acá no es el mayor conocimiento, sino la unción de la persona. Amén. Se subió un soprano a cantar un día el Salmo 23. Y luego se subió a cantar un viejito que no era soprano. Y el soprano reconoció. Yo canté esto, lo entoné esto por causa de mi conocimiento, de mi preparación. Pero el soprano reconoció que el viejito cantó porque conocía al autor de la palabra. Sí, Señor. Entonces, no me sirve de nada tener mucho conocimiento si no conozco al autor. Pura letra. Dijo mi profesor de teología pastoral, Carlos Acosta, una persona que me ayudó mucho y me enseñó mucho. Y fue la persona que conoció, la primera persona que conoció a mi novia, a mi esposa hoy día, porque le pedí permiso para llevarle, porque de ahí salíamos a cenar, me acuerdo. Y fue la primera persona que le conoció a la que hoy es mi esposa, antes que mi madre inclusive. Y él dijo mucho tiempo, por 8 años, prediqué yo a la iglesia, dijo. Y luego me di cuenta que hablé yo y nunca Dios. Porque era él el que preparaba el mensaje, era él que enseñaba las cosas, era él, hasta que un día se dio cuenta, después de 8 años de predicación, ya de pastor, dijo él, prediqué yo a la iglesia, hablé yo a la iglesia y no Dios. Entonces, acá estamos necesitados de que Dios hable, ¿sí? Ahora, pero hay gran parte de este cuerpo que se cree autosuficiente. No te creas autosuficiente. Yo dependo del Espíritu Santo, de la revelación de Él. Si el Espíritu Santo no está conmigo, Jesucristo
antes de, le dijo a Jesucristo a su madre, a María, a la mujer usada por Dios para poder que nazca Jesús. Le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Por qué? Porque todavía no estaba bautizado y todavía no fue lleno y todavía no tuvo el poder del Espíritu Santo. Cuando él pasó por las aguas bautismales, pasó por su desierto, salió de ahí, dijo, bueno, salió, entró lleno y salió con poder. Y ahí comenzó con el Espíritu Santo a sanar enfermos, libertar cautivos. Entonces nosotros necesitamos de nuestro aliado, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está como aliado nuestro, entonces ahí, mi hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, ¿por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo a nuestros padres primeros. Entonces, vive dentro de nuestra realidad. Entonces, vivimos dentro de nuestra propia realidad acá. Cuando descuidamos la palabra, yo vivo dentro de mi propia realidad. Predico lo que yo creo. No, usted predique lo que Dios quiere que predique. Y si usted preparó un sermón, prepárelo. Pero ¿qué tiene que hacer usted mientras que está por dar la palabra? Deje que el Espíritu Santo le vaya guiando. Yo recuerdo una vez, preparé el tema para enseñar sobre sanidad del alma. Y empecé a hablar sobre lo que había preparado. Y Dios me dijo, no, sana mi casa. Y yo mientras que daba la palabra le dije, Señor, por mi espíritu le decía, Señor, ¿cómo sano tu casa? Y Dios me dijo, deja de hablar tú. Y fue el Espíritu Santo comenzó y hubo un milagro. Recuerdo como el día de hoy la gente llorando en ese lugar, sanándose, matrimonios pidiéndose perdón, porque Dios estaba sanando. ¿Por qué? Porque deje que Dios hable. Cuando usted está predicando la palabra y usted siente que Dios le está desviando del sentido con el mismo texto y todo, pero Dios le está llevando fuera de lo que usted preparó, déjese llevar, porque de hecho hay un milagro que viene. Déjese llevar por el Espíritu Santo. Por último, permitiendo que el Espíritu de Dios, ¿sí? Cuando nosotros actuamos por nuestra propia cuenta, hacemos que el Espíritu de Dios se desvanezca de nuestra vida, pierda autoridad y pierda vigencia en nuestra vida. Amén. Dios quiere usarte, ¿sí? Mañana no sé qué vamos a hablar, pastora, porque terminamos hoy con las 7 cartas, pero mañana no sé lo que vamos a hablar, pero algo vamos a hablar mañana. Usted no se me desconecte mañana, 7:30 de la tarde hora argentina y un poquito más, porque hoy tuvimos un pequeño problemita con la internet, ¿sí? Pero acá estamos nosotros necesitando de que esta noche Dios nos purifique. Yo hoy quisiera pedirte como finalizando esta enseñanza, quisiera que juntos podamos orar y le podamos decir, Señor, ya no quiero que estés fuera, quiero que estés dentro. No quiero que estés golpeando la puerta, quiero que tú estés dentro. No quiero que pases frío fuera de la casa, perdiendo la oportunidad de tener calor dentro, Señor. Pero Él por amor seguirá estando ahí afuera, hasta que nosotros le permitamos entrar. Entonces en esta noche reconozcamos, ¿sí? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, damos gracias por todo. Damos gracias, Dios amado, en esta noche por este tiempo que tú nos estás permitiendo, Dios, vivir en ti. Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te pedimos perdón porque te hemos sacado, excluido de nuestras vidas, Señor. Ya nosotros nos creemos autosuficientes, nos creemos saberlo todo, Dios eterno, y creemos que somos ricos, pero tú nos estás llamando pobres, desventurados, Señor. Estamos desnudos, estamos necesitados de ti hoy. Por eso en esta hora, Dios, junto con nuestros hermanos que están conectados, Señor, te pido, Dios amado, y aquí los que van a escuchar luego esta enseñanza y los que van a escuchar luego, Señor, este mensaje en audio que será enviado, te pido, Dios amado, que en esta noche tú puedas traernos paz, gozo, alegría a nuestros corazones. Señor, sana nuestras vidas. Gracias por habernos hablado a tiempo, Señor. Gracias porque hoy nos estás reprendiendo a través de tu palabra. Gracias porque nos estás llamando a la atención, al orden, Señor, en esta noche. Bajo el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Mueve tus manos poderosas hoy, Dios eterno. Y permítenos, amado Dios, poder contemplar la hermosura de tu poder una vez más. Señor, perdónanos porque te hemos excluido de nuestra vida, de nuestro servicio, de nuestro ministerio, aún de nuestra propia casa. Y te hemos dejado afuera, pero en esta noche, Dios, como dice tu palabra en el verso 20 del capítulo 3, abrimos las puertas para que tú entres, Señor. Queremos volver a comer de ti, Señor. Queremos volver a sentirle el toque de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Anhelamos, Dios, un toque de tu gloria a nosotros.
Padre, gracias porque has hablado a tiempo. Gracias porque en esta misma hora nos estás diciendo, Dios, que estamos a tiempo. Por eso renunciamos al espíritu del anticristo. Renunciamos al espíritu de apostasía, de Babel, Señor, que gobierna nuestras vidas. Al espíritu que nos está llevando a cometer pecado en tu presencia. Desobediencia a tu palabra. Señor, nos arrepentimos por haberte hecho a un lado, Señor. Y queremos que en esta hora, a través de Jesús, vuelvas a tomarnos con tus manos. Te pedimos, Dios amado, que nos vuelvas a usar como el primer tiempo. Que la unción que teníamos vuelva a nuestras vidas. Y aún mayores unciones podamos recibir en esta hora. Usa nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor. Padre, gracias. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Nos arrepentimos, Señor, en esta noche de corazón, por haberte hecho daño, por haber lastimado tu vida en nosotros, por haber lastimado y ofendido tu imagen en nuestras vidas. Te pedimos, Dios eterno, en esta hora, que tengas misericordia de nosotros, bajo la autoridad de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y ahí llegamos al fin en esta noche, con la 7ª carta del Apocalipsis. Creemos que Dios seguirá hablando a nuestras vidas. Mañana, no te pierdas, mañana vamos a tener un momento de búsqueda del Señor a través de la palabra y usted allí conectadito con nosotros. Seguimos en estos días de ayuno y creemos que Dios hará cosas nuevas y maravillosas. No te olvides que el jueves tenemos la cadena de oración, ¿sí? El jueves sería 11, ¿no? El jueves tenemos cadena de oración, ¿no? Entonces vamos a ver, seguimos acá y vamos a ir declarando la palabra y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que en esta noche, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa, tu familia, y nos reencontramos mañana, 19:30 aquí mismo, a través de esta página del Rey. Dios bendiga, gracias por estar con nosotros. Chao.